¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Aquí les traemos los puntos, o mejor dicho, los temas más importantes que se dan en nuestro país y por lo cual les invitamos siempre a estar pendiente de su programa Desde la Academia. Como les digo siempre, aquí nosotros abordamos temas importantes del país y temas importantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy hablaremos del tema relacionado a el petróleo, el combustible, lo caro que se está poniendo el barril de petróleo en el mercado internacional, las consecuencias que tiene en Honduras y por supuesto lo que se puede hacer ante esta situación buscando amortiguar un poco esos altos precios del petróleo en el mercado internacional. Nuestra universidad definitivamente es un nicho de gente importante y gente que entiende temas tan relevantes como este, y en esta ocasión tenemos de invitado al doctor Denis Rivera. Él es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con él estaremos conversando sobre este tema. Doctor, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy amables. Doctor, ¿cómo mira usted la situación actual del precio del petróleo en el mercado internacional? Bueno, ahorita estamos asustados, ¿verdad? Después de que en 2014 el petróleo bajó, ¿verdad? Y el petróleo llegó a un máximo histórico como de $112 el barril, $113, ahí por esos años de 2014, 2012 creo que fue, perdón. Y hemos tenido casi 7 años con un petróleo bajo, ¿verdad? Prácticamente debido al fracking en Estados Unidos, al COVID, ¿verdad? A la pandemia de COVID de 2019. Y hoy nos estamos enfrentando ya nuevamente a un escenario similar al que hubo en aquel año 2014, ¿verdad? 2013, 2012, en donde era insoportable la situación, ¿verdad? Pero hoy lo preocupante y la diferencia que tenemos entre lo que hoy sucede y lo que pasó allá, prácticamente es este tema de las sanciones a Rusia, ¿verdad? Ese es el problema más grave para lo que es el precio del petróleo, debido a que Rusia es el segundo país exportador más grande de petróleo en el mundo. El primero es Estados Unidos, ¿verdad? Tiene una producción de 10.2 millones de barriles, me parece que, no sé si son diarias, mientras que Rusia tiene 9.7 millones de barriles, ¿verdad? No recuerdo si son anuales. Me parece es producción diaria de barriles de petróleo, okay. Sí. Entonces, fíjese qué problema, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿a quién le vende Rusia todo ese petróleo, verdad? Y Rusia le está vendiendo la mitad de esos 9.7 millones de barriles a países del occidente, ¿verdad? Países europeos, la misma Estados Unidos estaba consumiendo 8% del petróleo importado era ruso, ¿verdad? Y entonces, si las sanciones de los países occidentales llegan a detener la exportación de petróleo en todas sus formas, en gas, petróleo crudo o refinado del petróleo, eso no hay capacidad en el planeta para poder reemplazar eso de forma inmediata. Estados Unidos, Joe Biden dio orden a todas sus productoras de petróleo que aumentaran la producción al máximo, ¿verdad? Pero ni Arabia Saudita ni la OPEP, nadie puede llegar a suplir esa mitad de la producción del mercado de Rusia para poder suplir las necesidades del petróleo. Y por eso se fueron a Venezuela. Por eso Estados Unidos hasta está yendo a Venezuela, ¿va? Que ahora son amigos, ahora ya no son enemigos para ese tema. Entonces, definitivamente que si eso se mantiene así, realmente el petróleo va a subir de precio, ¿verdad? Va a subir y puede llegar a valores que nosotros jamás los habíamos visto en la historia, ¿va? Doctor, tengo que para abril de 2020 el barril de petróleo llegó a costar $12.22 en abril del 2020, iniciando la pandemia. El COVID. Claro. Y los picos más altos se han presentado en julio de 2008 con $145 el barril. ¿Cree que se sobrepase esa cantidad, ese precio? Sí, creo que podemos llegar a sobrepasarlo, ¿va? Porque, como le digo, esto es un hecho inédito. No se daba en aquel momento, en 2012, en 2013, en 2014, lo que había producido
la elevación de los precios en aquellos años era el crecimiento de la demanda de China de petróleo. Claro. Entonces el mundo se estaba acoplando a este nuevo gigante que estaba consumiendo y demandando cada vez más petróleo, más petróleo, más petróleo. Y llegó un momento en que la demanda, la producción petrolera no pudo superar la demanda mundial, ¿verdad? Y se produjo ese problema entre 2011 y 2014, hasta que Estados Unidos logró, descubrió esta tecnología del fracking, y con ella logró incrementar su producción petrolera, usó más sus inventarios de petróleo que tenía en aquel momento, y logró impactar en el precio del petróleo. Pero yo creo que en un escenario así, donde usted ya no tiene la mitad de la producción del petróleo soviético, ¿verdad?, vendida en países occidentales, ni que Estados Unidos active el fracking, no se va a poder suplir eso en el corto plazo, es porque la demanda de petróleo está incrementando, ¿verdad? No va para abajo todavía. En el planeta, el auto eléctrico, que creo yo que es uno de las acciones que sí podría incidir en el precio del petróleo, pero a gran escala, de forma masiva, ¿va? Todavía el auto eléctrico no se ha implementado, digamos, en forma radical, fuerte, en los países, en el mundo entero. Entonces, hasta que no veamos acciones de ese tipo, ¿verdad?, con fuerza, no podemos esperar que el petróleo baje, ¿verdad? Hasta por parte de una reducción de la demanda, le estoy hablando yo. Sí. Doctor, es importante señalar de que los precios que actualmente estamos observando del barril de petróleo en el mercado internacional no es necesariamente por el tema que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un factor, pero no es el todo. Algunos han señalado que esto se debe a que los países miembros de la OPEP están queriendo como recuperar lo que no lograron obtener durante el tiempo de la pandemia. ¿Coincide usted con ese pensamiento? Fíjese que podría ser posible con bastante probabilidad de que eso sea así. Bueno, de hecho, imagínese 7 años en que Estados Unidos logró bajar el precio. Esto es una guerra económica. Claro. Estados Unidos no está interesado jamás en que el precio del petróleo esté alto, ¿verdad? El fracking fue una de las medidas que ellos utilizaron, ¿verdad? La llamada de Trump a los Emiratos Árabes para que incrementaran la producción de petróleo en 2018, que iba para arriba el petróleo, y ocurrió el problema de la embajada saudí, ¿verdad? Y se mencionó mucho de que Estados Unidos presionó a Arabia Saudita para evitar que el petróleo subiera, y después el COVID, ¿verdad? Sí. Entonces, usted se fija en países como Dubái, se fija en países como Arabia Saudita, en Yemen, bueno, toda la riqueza que tuvieron en esos años 2014, ¿verdad? Aquellas rascacielos, Abu Dhabi. Sí. O sea, toda esa riqueza que había en esos países hasta el día de hoy los mantiene, bueno, la gente en Dubái no trabaja, ¿verdad? La gente en Dubái no trabaja, ¿verdad? Ellos traen su gente de afuera, tienen toda su vida garantizada, sus estudios garantizados, ¿verdad? Y su salud garantizada, solamente por esos años en que el petróleo estuvo alto, ¿verdad? Sí. Qatar. Entonces, Qatar, ¿verdad? Como menciona usted. Entonces me imagino que Irán, por ejemplo, es uno de los países que fue muy afectado por esa reducción del petróleo. Y usted sabe que Estados Unidos e Irán tienen un conflicto, ¿verdad?, junto con Israel, ¿verdad? Irán tiene unas grandes tuberías conectadas con China y son millones de barriles que Irán está exportando a China, ¿verdad?, todo el tiempo, ¿verdad? Así que ese golpe que le dieron a los iraníes, por supuesto que ellos quisieran ver nuevamente aquel montón de plata entrándole, ¿verdad?, para comprar armas nucleares y todas las cosas que se les ocurra comprar a esa gente, ¿verdad? Juguetitos. Y se imagina que si esta subida fue por un tema especulativo, porque todavía no estamos viendo el efecto de la sanción de dejar de comprar el petróleo ruso, se puede imaginar cuando eso pase, ¿verdad? O sea, la especulación fue lo que subió en 2008 ese precio, fíjese, esos valores. Le comento que había un montón de barcos anclados en alta mar, llenos de combustible, y estaban esperando que el precio subiera
y cuando ya el precio estaba disparado, ellos soltaron sus barcos y se fueron a vender, lo compraron barato y lo vendieron caro. Entonces, no me extraña que ese tipo de cuestiones estén afectando ahorita solo por un rumor de guerra. Pero la situación difícil es la que le comenté, cuando se hagan realidad, cuando empecemos a ver ese problema de esas sanciones. Ahora bien, doctor, con países como Honduras, que son los que al final de cuentas terminamos pagando los platos rotos, ¿no? Porque no estamos preparados para esos incrementos. Honduras ahorita vive una de las peores crisis económicas, yo creo, de los últimos tiempos. No hay medidas de ahorro. O sea, una serie de factores que son completamente negativos. Sí. Mire, la verdad es que nuestro país nunca ha estado preparado para esto. Lamentablemente, mientras el petróleo estuvo bajo durante estos 7 años, no hicimos lo que debimos hacer, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. ¿Qué le puedo mencionar yo de tantas cosas? La estufa eléctrica no debería existir ahora en Tegucigalpa. Ese aparato no existe en San Pedro Sula, no existe en La Ceiba. En El Salvador se subsidia el gas, no se subsidia la energía eléctrica. En Honduras estamos subsidiando energía eléctrica, que es una señal equivocada, ¿verdad? Y hay otras cosas que le podré hablar en su momento cuando usted me pregunte qué recomendaciones hay. Sí. No sé si ahorita es el momento o usted me lo va a preguntar. Ya vamos a hablar de las recomendaciones. Correcto. Hablemos de ese impacto que está teniendo en Honduras el precio del crudo y el hecho de que no nos hemos preparado para esto. Me gustaba cuando usted dijo, hubo tiempos de petróleo a muy buen precio que se pudo haber hecho algo en este país. Así es. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, es Roatán. Roatán, cuando nosotros mirábamos a Roatán y lo mirábamos con miedo, ¿verdad? Y decíamos, uy, ahí solo hay generación de diésel, y el kilovatio hora llegó a costar 10 lempiras el kilovatio hora. La gente en Roatán estaba escandalizada, ¿verdad? Una señora decía, ¿cómo es posible en mi salón de belleza que yo pague 25,000 lempiras, ¿verdad? De recibo de energía? Yo no puedo decir. Hoy en el continente, imagínense cómo cambian las cosas. En nuestro continente, la energía vale 6 lempiras el kilovatio hora, ¿verdad? Y fíjese que en Roatán instalaron unas eólicas e instalaron una planta de gas. No sé a cuánto esté la tarifa hoy en día, pero sea que algún día alcancemos esa tarifa de 10 lempiras el kilovatio hora, que estamos cerca, y solo nos faltan 4 lempiras, ¿verdad? Con un incremento de petróleo otra vez sostenido, perfectamente podríamos llegar a eso, ¿verdad? Entonces había un interés de Roatán de conectarse con Honduras para comprarle energía a Honduras, que era más barata, pero más bien ahora deberíamos estar interesados nosotros en conectarnos a Roatán para que Roatán nos venda energía de la planta de gas que tiene, si le sobra, más barato para nosotros. Mire, han ocurrido, bueno, ¿qué impacto tenemos? Miren, lo que tenemos es un recibo de energía ya bien caro, ¿verdad? Imagínense 6 lempiras el kilovatio hora. Mi recibo en mi casa subió de 1,000 lempiras a 1,500. Sí. 500 lempiras, ¿verdad? Imagínense solamente por el 35% que incrementó en diciembre, ¿verdad? Y el consumo de mi casa es 240 kilovatios hora. Ahora, imagínense a alguien que consume más de 500 kilovatios hora, que ya tiene que pagar, además de estos 6 lempiras, el 11% del subsidio cruzado por efecto del subsidio que hizo este gobierno a las personas que consumen menos de 150 kilovatios hora. Eso ha subido para estas personas, el kilovatio hora lo subió de 6 a 6.80 lempiras el kilovatio hora, 6.60 lempiras el kilovatio hora. Entonces ya vamos viendo incrementos, ¿verdad? Y si el petróleo se dispara, tenga por seguro que va a haber un momento en que se va a volver a incrementar más el kilovatio hora. Claro. Y ya vamos a hablar de precios de 8 lempiras, de 9, ¿verdad? Miremos qué pasó con el parque automotriz, especialmente con el tema de los taxis. Hoy que estamos sufriendo, ya empezamos a ver el montón de taxis allá ayer, ¿verdad? Protestando en forma pacífica por ahora, ahí por todo lo que es el centro cívico, ¿verdad? Desde hace tiempo se había dicho en aquellas épocas de crisis
que los taxis tenían que convertirse a gas LPG. Se hicieron unos esfuerzos y de hecho aquí en Tegucigalpa usted mira que hay ciertas, no digamos gasolineras, estaciones, pero son estaciones de gas LPG. Sí. ¿Qué pasó? Que los taxistas no pudieron emigrar de su carro de diésel y de gasolina a un carro de gas. No lo sé, ¿verdad? Pero el gobierno, en vez de subsidiar, pienso yo, energía que no debe ser subsidiada, o subsidiar a los transportistas como los ha subsidiado más bien les debió subsidiar ese cambio de tecnología, debió apoyarlos para hacer ese cambio de tecnología, que si se hubiera dado en su momento, en los buses no se hablaba de gas LPG, se hablaba de biodiesel. Se hablaba de biodiesel. Fíjese que Brasil es un exportador de biodiesel. Y de hecho, un bus y un vehículo de diésel puede soportar una mezcla de biodiesel sin ningún cambio. Usted puede usar hasta un 20% de biodiesel en un vehículo normal. Claro. Y con etanol también hay un cierto porcentaje, un 10% de etanol. Entonces todavía se pueden manejar ciertos porcentajes en los vehículos sin hacer cambios drásticos, ¿verdad? Y no se trajo el biodiesel a Honduras, no se trajo. No vemos bombas de biodiesel en las gasolineras. Somos un país que... Ni se volvió a tocar el tema. Ni se volvió a tocar. Y podemos producir biodiesel en Honduras, ¿verdad? Pero se dijo o es el biodiesel o es la comida, se dijo en su momento, sí. Recuerda, ¿va? En su momento. Pero bueno, de hecho hay que retomar el tema del biodiesel y del etanol para el parque automotriz y para los buses, el biodiesel, y para los taxis, el LPG, porque definitivamente hay que empezar en algún momento, ¿verdad? Y ahora, aunque es tarde, ¿verdad? Cuando ya tenemos el agua hasta acá. Doctor, y lo peor de todo, creo yo, es que estamos en una zona, somos un país rico en recursos que podrían ayudarnos en ese aspecto. La energía eólica podría traernos, disminuir la cantidad de carburantes que se usa para crear energía. La energía solar es un país en el cual casi todo el año tenemos energía, tenemos sol, luz de sol casi todo el año. Entonces hay otras alternativas. ¿Cree que también deberíamos de tener ya algún par de refinerías por lo menos? Fíjese que en cuanto a la energía renovable que usted menciona, nosotros tenemos 500 megavatios de energía fotovoltaica instaladas en la zona sur, fíjese, y 200 megavatios de energía eólica instalada en Cerro de Ula y en San Marcos de Colón, pero los precios son altos. Exacto. Los precios de esa energía renovable son altos, se dieron bajo una ley que establecía un precio que se llamaba el costo marginal de corto plazo, que lo determinaba el ENE. Y mire qué coincidencia que ese costo era afectado por el precio del combustible. Y cuando se calculó ese precio en los años 2012, 2013, se dieron los famosos 12, 13, 14 centavos el kilovatio hora, que hoy en día se contrató a esas plantas a esos precios. Pero el fotovoltaico, si usted lo licita, si hace una licitación para comprar eólico o comprar fotovoltaico, no va a tener esos precios de 13, 14 ni 15 centavos, va a tener 8 centavos, va a tener 9 centavos, va a tener 10 centavos, va a tener tal vez 7 centavos. Entonces, definitivamente no explotamos nuestros recursos naturales, pero con energía cara. Exacto. Entonces, necesitamos, si vamos a instalar más fotovoltaico, o realmente creo que el país debería emprender licitaciones, pero para instalarlos en zonas, en los circuitos de distribución de la ciudad. Por ejemplo, siempre el fotovoltaico se recomendó instalarse de esa forma, no en esa cantidad, así como porque es muy oscilatoria, sino que instalarse en zonas donde hay problemas de voltaje y de suministro, en Olancho, en Ceiba, donde los circuitos son bien largos, donde hay problemas de tensión. Bueno, y los usuarios residenciales hoy en día, ese tema de la energía fotovoltaica se va a volver factible porque los recibos van a ir subiendo. Sí.
y los precios de la energía fotovoltaica van a ir bajando. Entonces la gente va a empezar a buscar esas otras alternativas, y me parece que el gobierno debería irse enfocando en esa dirección, ¿verdad? En licitaciones de energía para comprar paneles fotovoltaicos, y muy probable, fíjese, que tal vez al gobierno le salga más barato que alguien instale en su casa eso, en industrias, en comercios, digamos, para ahorrar energía, sí. Y de esa forma bajar la generación térmica que se requiere, ¿verdad? ¿Y con el tema de las refinerías? Mire, con el tema de las refinerías, acá pues hablar de refinerías de petróleo, me habla usted. Claro. Mire, lo que se habló era de que en Honduras se tenía que hacer una licitación de una planta de gas y instalar una refinería para gas, ¿verdad? Y que, de hecho, fíjese que el LPG que hay en Petrocaribe no se está utilizando. Fíjese que de las 4 esferas que tiene esa empresa, yo sabía que una de las esferas se vendía en Tegucigalpa y las otras 3 se estaban vendiendo en otros países de Centroamérica. Y cuando usted hablaba con los funcionarios de Petrocaribe, ellos le decían, los funcionarios de Petrogas, la empresa esta que está allá, que tiene las 4 esferas. En Omoa. En Omoa, sí. Ellas le decían a usted que a ellas les interesaba más vender aquí que exportarlo, ¿verdad? Pero que no había, que Estropigas tenía capacidad de poder distribuir más chimbos LPG para acá, para Tegucigalpa y para otras zonas, ¿verdad? Pero que no habían tenido mercado. Entonces, yo pienso que si ahí tenemos el LPG y si la empresa está ahí y ahí están esas esferas, deberíamos usarlas para lo que le mencionaba, los vehículos que funcionan con LPG, para que la gente definitivamente cocine más con gas LPG que con energía. Y si el gas que nos han ofrecido aquí a nosotros no es el LPG, sino que es un gas licuado, que es distinto, pero los Estados Unidos es el mayor productor de gas. Y mire, los productores de gas están interesados hasta en hacer llegar una tubería de gas a Honduras, a través de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Esos 3 países lo han tenido como un proyecto. Y si existiera una planta de gas que refine gas, que digamos pueda convertir el gas licuado, hasta nos podría servirnos no solo para energía, sino para otros propósitos. Entonces, yo creo que en la Secretaría de Energía en este momento se debe definir una política energética clara, contundente, para este tema del manejo de los combustibles aquí en el país, ¿verdad? Entrémosle ahora a las medidas a implementar. ¿Qué recomienda usted, doctor, que se podría hacer? Mire, yo lo que le recomiendo a la población de Tegucigalpa, primera recomendación es eliminar la estufa eléctrica. No hay que tener miedo de las explosiones de gas. Pregunten a la gente que tiene gas en sus casas. Hay muchas opciones, ¿verdad? Hay unos taladros así, miren, que venden en Larache, que usted puede sacar a través de una pared con unos taladros la manguera y poner el chimbo afuera, ¿verdad? Una vez al año estar cambiando la válvula del chimbo. Yo he tenido el chimbo hasta dentro de mi casa. A veces he sentido que hay gas. Unas 2 o 3 veces que me ocurrió durante estos 20 años que he usado gas. Abríamos las celosías porque el gas es más liviano que el aire. Entonces, él primero va hacia arriba, ¿verdad? Y luego empieza a descender. Entonces, si usted tiene bien ventilado, el gas va para afuera, ¿verdad? Y uno no anda con los fósforos así levantando. Entonces, no hay que tener miedo de eso, ¿verdad? O sea, la gente tiene que entender que va a llegar un momento, yo solo le hago una comparación a usted. Asumamos de una estufa que consuma 100 kilovatios hora, que eso no es el consumo de una estufa, ¿verdad? Pero eso es lo mínimo que le puedo decir. A 6 lempiras el kilovatio hora estamos hablando de 600 lempiras, ¿verdad? Y imagínese un chimbo de gas, ¿cuánto cuesta ahorita? 250 lempiras. Ahora imaginémonos una estufa que consume 200 kilovatios hora. Entonces estaríamos hablando de 1200 lempiras contra un chimbo de gas que consume 250.
Entonces debe llegar a entender la población que va a llegar un momento en que ese aparato, yo le digo que es bien friolento, ¿va? Tiene frío, esas estufas les dan frío. Lo que hay que hacer es desconectarlas y arroparlas, mire, para que queden bien arropadas ahí y cocinar con el gas, ¿verdad? Y quitarles la cobija solo cuando no haya gas, ¿verdad? La otra recomendación que yo le hago a la gente es que definitivamente hay que cambiar los focos incandescentes por focos fluorescentes, ¿verdad? Y definitivamente tiene que haber ahorro. En las instituciones públicas debe haber ahorro. Mire, debe haber auditorías energéticas porque el gobierno no está ahorrando energía. Usted, mire, ve, los colegios públicos, las escuelas privadas, las alcaldías, las municipalidades, el SANE y ni siquiera la misma Ondutel pagan la energía al ENE, sino que la paga la Secretaría de Finanzas. Entonces esa gente, usted llega donde ellos y les pregunta, ¿y cuánto pagan de energía ustedes aquí? No sabemos, fíjese, porque eso lo paga CEFI. Y entonces usted se da cuenta de que tienen aires acondicionados viejos, focos que son focos incandescentes que gastan un montón de energía, utilizan estufas eléctricas y el gobierno está moroso con la ENE, no le paga la factura eléctrica. Entonces, esto es una cadena, ¿me entiende? La gente no está concientizada en que hay que ahorrar energía, ¿verdad? En las instituciones estatales tampoco se les está enseñando a los niños, ¿verdad? Con el ejemplo, pues, porque la escuela le da igual gastar más o gastar menos, no se les da a los niños, que son las generaciones futuras, hay que darles educación de ahorro energético a los niños, para que en el futuro ellos vengan con una visión muy diferente a la que tenemos hoy en día. Y miren, ¿qué más le puedo recomendar a la población? Que nos vayamos haciendo la idea a los taxistas de cambiar esos carros de diésel y de gasolina a LPG, que empecemos los empresarios de las compañías de bus a pensar en biodiesel, ¿verdad? Que empecemos a pensar en el etanol, ¿verdad? Los carros que usamos gasolina, que de alguna forma pensemos que a partir de 2025, le comentaba, todos los fabricantes de vehículos van a dejar de producir el auto de combustible y de gas, de combustible y de diésel. Ya eso es un acuerdo mundial. Toyota, Hyundai, Ford, nadie le va a producir carros de combustible a partir de 2025. Entonces, definitivamente, el país, como política energética, debe ya empezar a traer esos vehículos eléctricos acá, ¿verdad? Y preparar la red eléctrica para poder ir, que la gente vaya dando su carro de combustible como parte del pago y adquirir autos eléctricos, ¿verdad? Entonces eso es a largo plazo, ¿verdad? Claro. Pero definitivamente hay que empezar ya a hacerlo, ¿verdad? Y bueno, lo otro que le puedo decir es que repetir es que un carro de gasolina y un carro de biodiesel, perfectamente usted le puede echar 10% de biodiesel y 10% de etanol y usted no va a tener problemas en el carro, no va a tener problemas. Entonces ya hay que empezar a pensar en esas cosas. Claro, pero en este momento se necesitan medidas ya, medidas urgentes. ¿Qué puede hacer la población? El gobierno recomienda no salir a horas pico, tratar de no salir si no es necesario y una serie así de factores. Por ejemplo, el Hoy No Circula. Usted recuerda, en 2009 fue todo un movimiento y la gente opuesta. Ese tipo de medidas, ¿o qué cree usted que se puede hacer? Miren, son de muy corto plazo. Siempre hay rechazo de la población, claro, ¿verdad? Claro. A ese porque tipo muchos de dependen de un vehículo en toda Así la casa, ¿no? Es bien complicado. Se puede hacer, definitivamente el gobierno puede hacerlo. No recomiendo adelantarla ahora, como lo hicieron en el gobierno de Reina, de Mel Zelaya en el 2006. Ya. Eso incrementó porque uno se levantaba en la casa y estaba oscuro. Y entonces encendía las luces en la mañana. Y entonces en la tarde, usted eran como que estaban a las 6 de la tarde y usted no había encendido sus luces, pero no las apagaba. O sea, se le encendían a las 6 y usted las seguía apagando a las 10 de la noche. Sí. Entonces no hubo un ahorro en el pico de la noche y sí hubo más gasto en el día.
Lo que tal vez sí puede ser es retrasarla ahora, fíjese. Retrasarla, puede ser que se haga un mes de experimento para mirar en el centro de despacho si eso ayuda con el ahorro de energía. A la población definitivamente vaya pensando en exigir que hayan bombas de etanol, que hayan bombas de biodiesel, que el gobierno lo importe para su vehículo, quite la estufa eléctrica, ponga focos incandescentes, focos fluorescentes de Quitar ahorro. los incandescentes y poner los fluorescentes, ¿verdad? Focos ahorradores. Y definitivamente vaya pensando, ahorrando su platita por ahí para que cambie su carro a un auto eléctrico dentro de algunos años, ¿verdad? Si puede, las personas que tienen capacidad de ahorro y el gobierno enfocarse en eso. ¿Y qué más le podría decir? No hay forma de poder detener el precio de la subida de los alimentos, ¿verdad? Ese es otro factor. Que la comida y todo lo que es los productos que nosotros consumimos van a subir de precio y lo único que queda es ahorrar en todo, ¿verdad? Ahorrar hasta el asistín que compramos, la cantidad de jabones y tratar de optimizar, ¿verdad? Al máximo pues, los gastos que tenemos en la casa, ¿verdad? Porque no hay para dónde. Y esperar que el país tenga una reacción, ¿verdad? Porque se ocupa, ¿verdad? Que el gobierno reaccione renegociando los contratos para que el precio del kilovatio hora no suba tanto. La gente que está hurtando energía, que deje de hurtar energía, ¿verdad? La gente tiene que pensar en que lo que ellos hurtan lo estamos pagando otros, y eso es injusto. Entonces la generación del Cajón, de Cañaveral y Río Lindo, que son plantas estatales que generan el 20% de la energía del país, está siendo dilapidada por los ladrones de energía. O sea, el hurto es de 30%, 20%, póngale que sea no técnico y 10 técnico. Sí. Esa gente está consumiendo la energía de esas plantas que nosotros como abonados deberíamos haber visto un beneficio en el precio del kilovatio hora de esas inversiones que hizo el Estado. Sí. Y ellos nos están robando ese beneficio a nosotros. La gente que tiene conexiones clandestinas debe concientizarse, conéctese, si de repente hasta subsidiado va a estar, ponga su medidor y si consume más de 150, pague lo que consumió además, pues. Pero además del problema moral, además del daño económico que nos hacen, el problema técnico que le producen a la empresa, definitivamente el hurto de energía hay que combatirlo. Así es. La empresa, la ENE, tiene que combatirlo. Ahora que se termina ese contrato de EH, dentro de un mes y algo, un año y algo, el gobierno tiene que entrar junto con el Ejército y Ministerio Público a combatir el hurto de energía, ¿verdad? Que nos afecta a todos, eso. Entonces, hay muchas cosas por hacer, le podría decir, ¿verdad? La morosidad, lo que le decía, ¿verdad? Si el Estado está moroso, no tiene derecho de gastar energía. O sea, dígame usted, si yo le debiera mucho dinero a usted y usted pudiera entrar en mi casa, si usted me vendiera energía a mí y yo le debiera a usted, y usted entra en mi casa y me ve una estufa eléctrica, ¿qué diría usted? Le decomiso la estufa. Le decomisa la estufa, y ya dame esa estufa y vos no me pagás, ¿me entiende? El gobierno es igual, ¿verdad? Saque esos aires acondicionados de aquí, o sea, esto ya es demasiado, pues, o sea, es increíble las instituciones públicas en la misma universidad. Lo que antes era administrativo, ponían paredes artificiales y ponían aires acondicionados para huequitos chiquitos. Sí. Entonces necesita hacer auditorías energéticas y decir, no hombre, este aire acondicionado aquí es demasiado para este espacio. Sí. Pongamos uno de menor capacidad, ¿verdad? Claro. Entonces el gobierno tiene que invertir, va a haber que invertir en aires acondicionados más económicos, en alumbrado público LED más eficiente, va a tener que invertir para poder ver eso reflejado más adelante, ¿va? Pero al final todas esas son pérdidas, pues, ¿verdad? Que nos afectan, afectan.
Doctor, le quiero agradecer mucho el que nos haya acompañado y nos haya brindado este espacio y que podamos hablar sobre estos temas que definitivamente tienen un impacto directo al pueblo hondureño. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto, muchas gracias. Muy amable, gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Siempre les invitamos a que estén pendientes de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, así como que nos sigan en nuestras redes sociales, le den me gusta, participen, nos dejen sus comentarios y compartan también toda la información que aquí les damos a todos ustedes. Gracias, soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima emisión.